Hola, mi nombre es Denise Sala, que estoy viviendo en España, soy mexicana y estoy viviendo en España porque decidí hacer un cambio radical en mi vida. Este cambio se dio por un dolor muy fuerte que pasé. Durante toda mi vida yo quería ser madre y para ser madre, pues claro, yo tenía en la mente que tenía que tener un novio, que me tenía que casar, que tenía que ir a la universidad, que tenía que trabajar para generar dinero y una vez que ya todos estos, que ya todo esto se diera, entonces ya podía tener un hijo. Durante mi matrimonio las cosas no iban bien, pero yo estaba muy necia con que quería un hijo, así que al final pues me embaracé. Y para mí fue una etapa un poco difícil porque no estábamos bien mi pareja y yo, bueno, mi marido y yo, pero dentro de mi cabeza eso era lo correcto. O sea, mi verdad era que eso estaba perfecto, que si estábamos casados era porque queríamos hijos y que al final saldría todo bien. Así que viví un embarazo un poco tormentoso y esto es porque al final yo me dejaba, ¿no? Dejaba que así sucediera. Lo viví desde una parte de miedo. Así que mi bebé llegó prematuro a los 7 meses, de un día para otro, ¿no? Llegó y aunque el médico creyó que todo podía estar bien, pues primero los pulmones no se habían formado, entonces no se pudo retener más tiempo en el vientre y nació y entonces se fue a la incubadora y en la incubadora se dieron cuenta que tenía un problema en el corazón y entonces la medicina para el corazón y bueno, cada día que yo llegaba pasaba algo diferente. Y yo nunca perdí la esperanza y la fe en que todo iba a salir bien. Con mi bebé yo lo vivía de esa manera, en que todo iba a salir bien. Y la verdad es que cuando salió del hospital, que fueron 22 días después, salió, bueno, dentro de lo que cabe estaba bien. Empezó a crecer, empezó a ir bien, como los niños prematuros, no llevaba el mismo desarrollo que un niño que estaba a término, o sea, dormía más, como que tardaba más tiempo en hacerlo porque, bueno, lo que me explicaban era pues que no había llegado a su desarrollo. Y cuando parecía que todo iba bien, que ya estaba creciendo bien, que su desarrollo pues estaba avanzando correctamente, pues de un día para otro se me enfermó, le entró un virus de vómito y diarrea y bueno, falleció. Estábamos en el hospital porque yo no me quise ir a casa. O sea, yo le dije, mejor trátalo aquí, porque después de lo que había pasado, yo estaba ya temerosa de que podía suceder. No me sentía con la fuerza de entender lo que le pasaba en ese momento. Y bueno, falleció. Prácticamente se desvaneció en mis brazos cuando entrábamos a ponerle un catéter en el corazón para hidratarlo. Y a partir de ahí, yo les puedo decir que en el momento que el doctor me dijo, Denise, por favor, sal, a mí se me puso una tela negra encima, una nube. Y yo solo veía como los doctores, las doctoras, los enfermeros solo salían, me preguntaban el tipo de sangre que era, y veía yo un revuelo. Algo dentro de mí me dijo que, bueno, que tenía que prepararme. El doctor cuando me estaba diciendo que Ferran había fallecido o intentó decírmelo, ni siquiera tuvo que terminar de decírmelo porque yo lo intuí y solo me acuerdo que le dije, pero ¿puedo verlo antes de que se vaya? Me acuerdo, de las pocas cosas que me acuerdo es que él se quedó así, ¿no? Como diciendo, uff, ya lo sabe. Y me dijo que sí, pero bueno, esto ya no fue posible. Cuando entré, pues Ferran ya no estaba, ya no era el cuerpo de mi bebé, ya era un cuerpo muy hinchado, muy inflamado.
O sea, había un gran dolor dentro de mí. En ese momento yo estaba en shock. Lo que sí puedo decirles es que verlo, cargarlo y despedirme, o sea, hacer realidad eso que estaba pasando, para mí fue muy importante. O sea, hoy lo veo de esa manera. No digo que no me hubiera podido despedir si no lo hubiera visto, simplemente que para mí fue necesario verlo y abrazarlo y despedirme y decirle que yo iba a estar bien, ¿no? Porque dentro de todo, aunque yo no entendía muy bien la muerte, sabía que tenía que despedirme y que dejarlo ir, porque lo que tenía en las manos ya no era mi hijo, ya era solo el cuerpo, el vehículo. Así que después de eso sé que llegó la psicóloga del hospital, llegó gente, llegaron amigas, no me dejaron sola, pero a partir de ahí yo tengo unos días de caos. No recuerdo exactamente lo que pasó. Sé que hubo personas que no se separaron de mi lado en ningún momento. Claro, no me dejaron estar sola en la casa, no querían que, pues que lo viviera, ¿no? Ese dolor tan grande. Sola en ese momento, mi marido y yo ya no estábamos juntos, ya cada quien vivía en su casa. Entonces tampoco nos teníamos el uno al otro para estar juntos. Cada quien vivió su dolor por separado. Y quiero decirles que ese momento, ese dolor transformó mi vida. Fue una llamada muy fuerte para mí de decir, ¿qué estás haciendo con tu vida? La vida son 2 días. Ferran la disfrutaba cada momento, cada minuto, todos los días se levantaba con una sonrisa, todos los días estaba para luchar, por más que le pasara en el hospital los primeros días, siempre estaba ahí, siempre salían, no sabían cómo, si había un 4% de posibilidades de que el niño estuviera mejor, él era ese 4%. Así que eso a mí me dio mucha fuerza para poder estudiar lo que es la vida, lo que es la vida después de la muerte, y por ahí entré como a darme cuenta que este mundo es mucho más de lo que en realidad nos quieren enseñar, de que la religión para mí era muy limitada en explicarme qué pasa una vez que nos morimos, y me abrí a buscar qué es lo que dicen los budistas, qué dice el hinduismo, qué dice, bueno, diferentes religiones acerca de la otra vida, ¿no? Como de qué pasa cuando morimos. Inclusive llegué a la física cuántica. La física cuántica me ha ayudado muchísimo a entender cosas. Y lo que puedo decirles es que cada quien vivimos desde nuestra verdad. Y esa verdad, esa manera en que vivimos el duelo, en que vivimos este proceso, creo que puede ser muy importante para saber cómo va a ser nuestra vida después. Yo decidí hacer un cambio radical, cambié de trabajo, cambié de casa, cambié de ciudad, cambié, inclusive después de un tiempo, cambié de país. Esta transformación que sucedió en mí fue un trabajo constante conmigo. O sea, el tiempo no lo curó. Lo que curó fue lo que yo hice durante ese tiempo. La transformación de ese dolor tan grande, tan profundo, tan desgarrador, porque quiero decirles que creo que nunca en mi vida había sentido un dolor tan grande. Nunca pensé que algo pudiera, o sea, algo que no es físico pudiera doler hasta el cuerpo. No sabía que el cuerpo podía tener tantas lágrimas, que podía haber tanto dolor. Y tampoco sabía que podíamos tener tanto dolor sin sufrirlo. O sea, yo creí que el dolor y el sufrimiento iban de la mano. Aprendí mucho. O sea, todo este proceso
me enseñó mucho acerca de la vida, de cómo la vemos, de cómo procesamos la información. Me ayudó a conocerme y saber qué es lo que yo hago en los momentos de más terror y más crisis y más miedo, ¿no? Porque, claro, en cuanto pasa esto, es como si te dicen todo lo que habías planeado para tu vida, pues ya no está, ¿no? Desapareció, porque mi vida se basaba en ver, pues ver cosas de Ferran. O sea, era un bebé, tenía 7 meses, ver que necesitaba comer, quién lo iba a cuidar, en qué momento iba a estar con él, cómo me arreglaba el trabajo para verlo, en qué escuela iba a estar, no sé, todos esos planes que nos hacemos las madres, esas ilusiones, ese que vamos a hacer después con el bebé, con cuando sea un niño, qué va a pasar cuando se case, no sé. Todas estas ideas, pues de un momento a otro me lo borraron, me lo quitaron. Es un dolor que no les puedo explicar. Si eres madre y pasaste por esto, pues lo podrás entender. También me llegaban muchas informaciones, decirme que el dolor, bueno, que menos mal que era pequeño, porque si hubiera sido mayor, pues el dolor era más. Creo que hay veces la gente quiere decirnos tantas cosas para reconfortarnos, que por lo menos yo me sentía peor. O sea, yo decía, ¿cómo puede decir que mi dolor no es tan grande porque era un bebé y no era un niño, ¿no? Yo decía, desde que estaba en mi vientre, yo sentía un lazo, yo sentía que ya no estaba sola nunca. Y no sabía, o sea, dentro de mí había caos, porque se mezclan las ideas, se mezclan los sentimientos, se mezclan las emociones, se mezclaba el sí quiero seguir adelante con mi vida, pero no sé cómo hacerlo porque tengo un dolor que no sé cómo procesar. Yo busqué mucha ayuda. En ese momento yo sabía que no éramos solo un cuerpo físico, sino que hay energía en nosotros, ¿no? Simplemente a nivel científico te hacen un electrocardiograma y que miden pues la electricidad del corazón. Entonces algo tiene que haber, algo que no es solo esto que estamos palpando, sino algo más. Entonces yo me metí con psicólogos, con terapias de energía, o sea, todo lo que yo veía que me podía ayudar lo hacía. Si después veía que no resonaba, bueno, pues lo dejaba. Pero mientras más cosas hacía que me ayudaran o que entendiera o que simplemente era algo que me llegaba de alguna manera, pues creía que era por algo. Y así lo viví. Viví este duelo aprendiendo a conocerme, a saber lo que siento, a saber lo que soy, a saber que somos seres que no estamos solos, sino que siempre tenemos una conexión, que tenemos ángeles que están con nosotros desde que nacemos, de que ese ángel de la guarda que nos hablan en el cristianismo en realidad existe, aunque no sepamos contactarlo, aunque no sepamos cómo hablar con él, ahí está. Y así con muchos otros seres. Aprendí que cuando pasa algo muy malo siempre hay una contraparte muy buena porque todo es un equilibrio. Entonces, aunque yo estaba viviendo un dolor muy grande, por otra parte estaba recibiendo mucho amor de parte de mi familia, de mis amigos que no me dejaron ni un momento, de que yo tenía, o sea, de verdad, me organizaban todo el día para irse turnando como podían en el trabajo y en todo, para no dejarme sola, para si podían hacer, o sea, contarme algo que me hiciera reír, pues ahí estaban. Porque el dolor iba conmigo a todas partes, tanto si me quedaba en la casa sufriéndolo, como si salía con mis amigas a tomarme un café, ¿no? Para despejarme. El dolor iba conmigo, no iba a ser menor simplemente porque yo hiciera otras cosas. Entonces me permití vivirlo no desde el punto en que la gente quería que lo viviera, sino desde el punto en que yo lo sentía. ¿Cómo sentía yo ese dolor? ¿Cómo creí que lo tenía que vivir? Me permití que no me importara lo que la gente pensara, que hasta ese momento así vivía yo.
pensando en, bueno, ¿y qué dirán? ¿Y si me divorcio, qué va a pasar? ¿Y si, no? Siempre pensando en el, ¿y si? ¿Cómo piensan los demás? Y no dejando que saliera lo que yo en realidad soy. A partir de ahí, de dejarme vivir eso, de hacer lo que en verdad mi corazón me pedía, pues mi vida ha dado un cambio muy radical. Que esto ya se los iré contando, simplemente quiero que sepan que si están en un proceso de duelo, de no sé cómo voy a salir, permítanse vivirlo, permítanse sentir estas emociones, permítanse no vivirlo como las demás personas lo quieren que lo vivas, sino como tú lo sientes. Es importante poderlo hablar con alguien que, que sea alguien que te ayude, ¿no? Que no juzgue lo que estás haciendo, un profesional, un tanatólogo, un psicólogo, un psiquiatra, y siente lo que el corazón te pide. Si el corazón te pide que hables con alguien, habla. Lo que yo sí sé es que a mí me ayudaba a hablar con personas que hubieran pasado por este dolor, porque yo sentía que me entendían, aunque ningún duelo es igual, ningún duelo se parece, cada persona lo vive de una manera diferente. Para mí era importante conocer personas que hubieran vivido este dolor que yo sentía tan fuerte y contactar con ellas y saber pues cómo lo sentían, cómo era su vida, o si no contactaba con ellas, simplemente ver que hubieran podido rehacer su vida. Esto para mí era muy importante, el no me tengo que resignar, o sea, que no es una resignación. Cuando a mí me decían resígnate, a mí era como si me metieran leña al fuego de decir, pues ahora tengo que salir sí o sí. A mí eso es lo que me movía, ¿no? El decir, ¿por qué me tengo que resignar? O sea, esto es algo natural, es un ciclo de vida. Pensamos siempre que nacemos, crecemos, nos casamos, tenemos hijos y después nos morimos. Y no creemos que sea natural que los niños se mueran antes que los padres. Pero en realidad, si vemos la naturaleza, esto pasa, ¿no? Y ha pasado durante muchos años, aunque ahora es menos. Pero muchísimas madres perdían a los niños cuando eran pequeños, en el parto. Claro, la medicina ha ido avanzando y se han visto diferentes cosas, pero no nos enseñan a gestionar la muerte, no nos enseñan qué es la muerte. Y pues en ese momento yo empecé a aprender. Me di cuenta que mi madre muchísimas cosas intentó enseñármelas, pero yo no estaba lista para recibirlas, sino hasta este momento, pues empecé a estudiarlas. Empecé a buscar mi verdad, a buscar qué resonaba conmigo, a darme cuenta que solo estamos viviendo una parte muy pequeña de toda la realidad que existe. Y una vez que entendí eso, me di cuenta que Ferran y yo no estamos separados. Ferran está conmigo todo el tiempo y aunque yo no sepa contactar con él, él me escucha. De vez en cuando me llegan mensajes, seguro me han llegado muchos que yo no he estado abierta para recibirlos o no me he dado cuenta o no he estado en un momento de observación, pero mientras más me entiendo, más me conozco, más entro en este mundo que no vemos, pero que está ahí, más me doy cuenta de la importancia de la espiritualidad o de conocer esta parte que no se ve. Y esta ha sido una transformación muy grande para mí. No necesariamente, o sea, no es una religión, no es otra religión, es simplemente lo que creemos. Creo que estamos conectados con el todo y que Dios vive en nosotros y que somos parte de Dios y que Dios es parte de nosotros. O sea, no hay uno sin el otro. Es como
Es como el océano. Una gota del mar no es Dios en su totalidad, pero es parte, ¿no? Esta gota a lo mejor cuando se separa no se da cuenta que o sea, él es parte de todo el océano. Así lo percibo yo. Somos parte de un todo y nos vemos como individuos y hay veces que no nos percibimos como parte del todo, pero todos estamos conectados. Y esto es algo que a mí me ha ayudado mucho, que me ha hecho vivir una transformación, que me ha hecho trascender ese dolor, me ha hecho darme cuenta de lo que es cerrar ciclos, de cómo vivimos diferentes situaciones y la importancia de tener conciencia de lo que vivimos. Así que quería presentarme, decirles que esta soy yo. Yo no soy mis títulos, yo no soy lo que estudié. Creo que soy las experiencias que he tenido, lo que vivo y cómo lo vivo. Entonces, sí, tengo un nombre, soy Denise. Y a partir de la experiencia que tuve, pues creé mi proyecto de vida que se llama Aishananti y que lo hice para ayudar a otras personas, a otras madres que como yo están en ese camino de esa búsqueda de entender un poco más allá de lo que estamos viviendo, de saber que no estamos solos y no estamos solos tanto a nivel físico como a nivel etérico. Y con esto quiero llegar a muchas madres que han tenido la muerte de un hijo, que han sentido cómo ese lazo se rompe y ayudarlas a saber que ese lazo sigue ahí, que no importa la edad del hijo, o sea, no importa si estaba en el vientre o tenía 60 años, al final es un hijo, es alguien con quien tenemos una unión que no sé describirla exactamente, pero que ahí está, porque nos escogió para venir a este mundo, para vivir ciertas cosas y sabía que podíamos acompañarlo. Y estoy segura que desde donde se encuentren, lo que quieren es vernos disfrutar, ¿no? Porque no creo que ningún hijo quiera ver que su madre esté triste todo el día, quiera verla llorar, ni quiera ver que no avanza en su vida. Porque si yo pienso en mi mamá, lo que yo quiero es que ella disfrute al máximo, que se divierta, que ame y que viva la vida. Así que me parece que a mi hijo le gustaría lo mismo. Y las invito a todas a que piensen qué les gustaría a sus hijos, que lo sientan, que no sea solo desde la mente, que sea también desde el corazón. Si quieren hablar un poquito, pues saben que aquí estoy. Pueden contactarme. Les mando un beso muy grande desde el corazón. Que si están viviendo este dolor, que sepan que aunque no puedo decir que entiendo exactamente lo que están viviendo, pues entiendo lo que es un dolor tan grande, aunque cada quien lo viva desde una perspectiva diferente, y que la sanación está en la transformación personal, que si logras transformarte y trabajar en ti, puedes hacerlo, pero permítete sentir el dolor, no lo tapes, no lo entierres, no lo guardes, porque llorar limpia el alma y la limpia mucho. Les mando un beso muy grande desde el corazón y pueden transformar su vida. Nos vemos por aquí.